Bueno, hoy vamos a resolver un ejercicio de teorema de Bayes. Saben, por lo que han leído teoría, que el teorema de Bayes se aplica en aquellos enunciados donde se puede aplicar en aquellos enunciados donde se trabaje con la probabilidad condicional, ¿sí? El enunciado dice: una fábrica produce tapas de cilindro en 3 plantas diferentes, contándose con la siguiente información sobre la producción. Y tenemos las plantas 1, 2 y 3, con 3 tipos de productos sanos, recuperables y defectuosos, y un total de 4.300 unidades entre las 3 plantas. Los productos terminados se almacenan en un único depósito, se extrae al azar un producto que resulta ser recuperable y lo que me pide es cuál es la probabilidad de que sea de los producidos por la planta 1. Este primer inciso yo lo resolví con la fórmula de probabilidad condicional sin aplicar el teorema de Bayes. Si aplican Bayes, que es lo que vamos a hacer en los incisos siguientes, les va a dar exactamente lo mismo. Lo que hicimos fue definir A como planta 1 y B recuperable, calcular la probabilidad de que sea de planta 1 sabiendo que es recuperable, es probabilidad de A habiendo salido B, es igual a probabilidad de AB dividido la probabilidad de B. La probabilidad de AB es que sean de planta 1 y recuperable, mirando el cuadro, cuáles son los que cumplen con las dos condiciones. Son 100 sobre un total de 4.300. Y la probabilidad de que sea recuperable son 550, el total de recuperables sobre 4.300. Esto me da un 18% de probabilidades. ¿Probabilidad de qué? De que si yo selecciono un producto al azar, este sea de planta 1 sabiendo que es recuperable ese producto. Ahora vamos a resolver el siguiente enunciado, que es el 522, donde dice que los productos terminados se almacenan en un único depósito. Se extrae al azar un producto que resulta ser de la planta 1. ¿Cuál es la probabilidad de que sea un producto recuperable? Bien, acá voy a trabajar con el teorema de Bayes. ¿Qué herramienta voy a utilizar? El árbol de decisión, ¿sí? El árbol de decisión va a tener tantas ramas como sucesos se puedan llegar a dar. Entonces, partiendo de una probabilidad igual a 1, que es esta que tenemos acá, sabemos que los productos se dividen en sanos, recuperables y defectuosos, y a su vez los sanos pueden ser de la planta 1, 2 y 3, y los recuperables y defectuosos lo mismo. ¿Por qué elegí que los tipos de la planta de la cual provienen los productos sean la última rama de este árbol? Porque tengo que leer el enunciado y me dice que se extrae un producto al azar que resulta ser de la planta 1. Eso me da a entender que esa rama es la última que voy a usar, el tipo de planta. Entonces primero dividí entre sanos, recuperables y defectuosos y luego entre la planta de la cual provenía. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la probabilidad de que seleccione un producto sano? Como están todos en un único depósito, agrupados los productos, la probabilidad es ver cuál es el total de casos favorables, que son los que son sanos. Si yo me voy acá, el total de productos sanos es 3.400 sobre el total de casos posibles, que es 4.300. Recuperable es lo mismo, 550 dividido 4.300, y defectuoso es lo mismo, 350 dividido 4.300. La suma de las 3 me da 1. A su vez, dentro de los sanos, que son un total de 3.400, hay 800 que son de la planta 1, o sea que 800 sobre 3.400 es la probabilidad de que sea de la planta 1, 1.200 sobre 3.400 de que sea de la planta 2 y 1.400 dividido 3.400 de que sea de la planta 3. Lo mismo hago con los otros dos tipos de productos, ¿sí? Recuperables sabemos que son 550, entonces pongo la probabilidad de que sea de planta 1, 2 y 3 sobre el total de recuperables. Y de los defectuosos sabemos que son 350, entonces ponemos la probabilidad de que sea de la planta 1, la planta 2 y la planta 3 sobre el total de los defectuosos. ¿Qué me pide el ejercicio? Me dice que yo seleccioné un producto desde la planta 1. Entonces, si sé que es de la planta 1, yo acá me limito a usar la fórmula de probabilidad simple, ¿sí? Casos favorables sobre casos posibles. Si sabemos ya que es de la planta 1, entonces, ¿cuáles son mis casos posibles? Este que es de la planta 1 y es sano, este que es de la planta 1 y es recuperable, y este que es de la planta 1 y es defectuoso. Entonces, ¿cuál es? Voy a mi denominador. ¿Cuál es la probabilidad de que sea de la planta 1 y sano? Se tienen que cumplir las dos ramas. Probabilidad conjunta, ¿sí? 3.400 dividido 4.300 por 800 dividido
3.400. Más, ¿cuál es el otro caso posible? Este, que sea de la planta 1 y recuperable, 550 sobre 4.300 por 100 dividido 550. Más 350 dividido 4.300 por 100 dividido 350. Estos son todos mis casos posibles. ¿Cuáles son mis casos favorables? Uno solo, que sea recuperable y de la planta 1. Entonces pongo en el numerador esa probabilidad, esa rama, conjunción de las dos ramas. Calculo, me da el 10%. Hay un 10% de probabilidad de que si yo selecciono un producto al azar y es de la planta 1, la probabilidad de que sea recuperable es del 10%. ¿Sí? Vamos a hacer el 523, donde cambia algo en el enunciado. Parece igual, pero son distintos. En el 523 dice que los productos terminados se almacenan en 3 depósitos diferentes. Ya no se almacenan en un único depósito, uno para la producción de cada planta. Se elige un depósito al azar, del cual se extrae también al azar un producto que resulta ser recuperable. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que dicho producto haya sido producido en la planta 1? Primero, el que yo seleccioné es recuperable, por lo tanto, en la última rama de mi árbol voy a tener los distintos tipos de productos: sanos, recuperables y defectuosos. ¿Cómo arrancamos con los productos de la planta 1, 2 y 3? ¿Pero por qué puso un tercio la probabilidad de cada uno? Porque ya no tengo todos los productos acumulados en un único depósito, sino que los tengo en 3 depósitos y selecciono uno al azar. Entonces, si tengo 3 depósitos y elijo uno al azar, la probabilidad de seleccionar cada uno de los depósitos es la misma para los 3, un tercio. Y luego sí me centro en la producción de la planta 1, donde veo que si me voy a la planta 1, veo que tengo un total de 1000. ¿Cuál es la probabilidad de que sean sanos? 800 sobre 1000. Recuperables 100 sobre 1000. Defectuosos 100 sobre 1000, que es lo que puse exactamente ahí. Lo mismo con la planta 2. En la planta 2 hay un total de 1500 productos, de los cuales 1200 sanos, 200 recuperables, 100 defectuosos. Y de la planta 3 lo mismo, 1800 productos, de los cuales 1400 son sanos, 250 recuperables y 150 defectuosos. ¿Qué me pide? La probabilidad de que sean de planta 1 sabiendo que es recuperable. Casos posibles, todos los que son recuperables. Este y este. Entonces, este caso favorable es esta probabilidad por esta probabilidad, un tercio por 100 sobre 1000, más un tercio por 200 sobre 1500, más un tercio por 250 dividido 1800. ¿Cuál es mi caso favorable? Este, porque yo busco que sea recuperable y de la planta 1. Y pongo en el numerador ese valor. Calculo y me da un 26,87%, que es la probabilidad de que sea de la planta 1, sabiendo que es recuperable, siempre y cuando los productos se almacenen en 3 plantas, en 3 depósitos para cada una de las plantas. Vamos a hacer el 524. Los productos terminados ahora se almacenan ya no en 3 depósitos diferentes, ni en uno solo, sino que en 2 depósitos. Uno para los productos sanos y otro para el resto de la producción. Se elige un depósito al azar y también al azar un producto que resulta haber sido producido por la planta 1. ¿Cuál es la probabilidad de que no sea un producto sano? Entonces, como lo que yo estoy seleccionando es un producto y ya sé que es de la planta 1, en las ramas de mi árbol de decisión, las últimas ramas van a ser con la planta. Entonces, mi primera división de ramas es entre productos sanos y entre productos defectuosos y recuperables, que me dice que los voy a poner en 2 depósitos distintos y elijo al azar uno de los dos. Por lo tanto, la probabilidad de que sean sanos es un depósito, 50%, y la probabilidad de que sea defectuoso o recuperable es el otro depósito, también un 50%, porque me dice al azar. No depende de la cantidad de productos que haya en cada uno, ¿se entiende? Y ahora después lo mismo. Tomo el total de sanos, que son 3.400, hay 800 que son de la planta 1. Todo esto surge del cuadro, ¿sí? Del total de sanos 3.400 hay 100 que son de la planta 2 y hay 100 que son de la planta 3. Acá sí tengo que hacer una suma, tengo que sumar los que son defectuosos y recuperables, que son un total de 900. De la planta 1 son 200, de la planta 2 son 300 y de la planta 3 son 400. Ojo, siempre corroboren que la suma de todas las ramas
en las que se subdivide esta rama principal de 1, lo mismo acá, si no me está faltando algún caso, ¿sí? Bien, me pide la probabilidad de que no sea sano, sabiendo que es de la planta 1, por lo tanto, casos posibles, planta 1 y que sea sano, planta 1 y que sea defectuoso o recuperable. ¿Qué hago? Multiplico las dos ramas, 0,50 por 800 dividido 3400 más 0,50 por 200 dividido 900. Caso favorable, no tiene que ser sano, por lo tanto este es mi caso favorable, ¿sí? 0,50 por 200 dividido 900. Acá me quedó sin completar. Esto me da 48,57% de probabilidad de que si yo selecciono un producto al azar, este sea no sano y haya sido producido por la planta 1, ¿sí? Y nos queda por último el 525. ¿Qué me dice acá? Me dice que los productos terminados se almacenan en 12 depósitos distintos. La producción de la planta 1 ocupa 3 de ellos, la de la planta 2 5 de ellos y la planta 3 4 de ellos. Se elige un depósito al azar del cual se toma también al azar un producto que resulta ser recuperable. Primero mi árbol de decisión sabiendo que las últimas ramas van a ser según el tipo de producto, sano, defectuoso o recuperable, porque elegí un producto y sabía que era recuperable. ¿Y cuál es la probabilidad entonces principal de elegir planta 1, planta 2 o planta 3? Bueno, de la planta 1 va a haber 3 depósitos de 12, un cuarto si simplifico. De la planta 2 va a haber 5 de 12 y de la planta 3, 4 de 12, un tercio si simplifico, y luego lo mismo. Dentro de la planta 1, que son 1000 productos, hay 800 que son sanos, 100 que son recuperables y 100 que son defectuosos, y así sigo con planta 2 y planta 3, ¿sí? Total de productos de planta 2, 1500, hay 1200 que son sanos, 200 recuperables y 1 defectuoso, y lo mismo con la planta 3. Casos posibles, el total de los que son recuperables, porque me dice que seleccionó al azar 1 y era recuperable, entonces este caso, que es esta rama multiplicada por esta, este caso, que es esta rama multiplicada por esta, y este caso multiplicada por esta rama, me dan el total de casos posibles. Casos favorables, obviamente, me dice que elegí al azar un producto que resulta ser recuperable y cuál es la probabilidad de que sea de la planta 1. O sea que mi caso favorable es este de acá. Multiplico esta probabilidad por la rama anterior y tengo mi caso favorable. Siempre tengan en cuenta que el caso favorable debe estar entre los casos posibles, ¿sí? Probabilidad total, o probabilidad que me da, es de 19,71%. Es la probabilidad de que si yo distribuyo la producción de acuerdo a como me marca el enunciado y selecciono uno al azar que resulta ser recuperable, la probabilidad de que sea de la planta 1 es del 19,71%.